Hoy hablamos de lo que sucede en la Cámara de Diputados, de las aprobaciones de algunas cosas y además de proyectos que están ahí listos. No sabemos si para aprobarlos o para desecharlos, pero están ahí listos para que se conozcan. Tenemos aquí al diputado Rubén Maldonado, además representante de la Fuerza del Pueblo, que ahora dicen que es la segunda mayoría. Diputado, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, Nelson, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Aquí con nosotros Catherine también, Hernán. Y Catherine, claro. ¿Cómo está? ¿Cómo está, diputado? Diputado, yo voy a arrancar por preguntarle. El juez, José Alejandro Vargas, dice que se tiene que hacer una nueva ley para el tema del toque de queda. Insiste en que esa es la forma en la que se debe normar para que no hayan vacíos, para que no haya ruido, con respecto a los que violentan esta situación en el marco del estado de emergencia. Con el tema del toque de queda nosotros estamos viviendo una experiencia nueva, porque a salvo los momentos donde hubo regímenes de fuerza, que el toque de queda se imponía por motivaciones políticas y no por una crisis sanitaria como es el caso ahora, la toque de queda era la guardia en la calle para lograr un objetivo de la época, ¿verdad? Ahora es diferente. El toque de queda no es más que una gracia, una especie de permiso que le otorga el Congreso Dominicano al Poder Ejecutivo para poder actuar en un momento de crisis. Y naturalmente estamos innovando. Anteriormente eso lo veíamos como algo únicamente desde el punto de vista político, pero ahora estamos viéndolo desde el punto de vista sanitario. Ahora ese estado de emergencia que se le ha aprobado al gobierno, tanto el pasado como este, pues con el objetivo de que el gobierno pues cree las condiciones necesarias para crear los instrumentos, los protocolos de salud necesarios para combatir al tema del COVID. De manera que yo no estoy... Aquí hay muchas leyes todavía que tenemos que seguir cambiando y modificando, porque según cambia el tiempo, hay que ir modificando. Sí. El tiempo cambia y también deben cambiar las leyes. ¿Pero cree usted que se necesita una ley para los que violan el toque de queda, para normar el tema, por ejemplo, de las multas? Es que el problema de las multas está contenido ya en la ley. La multa no puede aplicarla a nadie más que no sea un tribunal. El día que nosotros pongamos en la mano la autoridad para cobrar multa y a la vez sancionar económicamente y sancionar en términos privativos de la libertad a un solo organismo, que sería en este caso la Procuraduría General de la República, estaríamos concentrando mucho poder en un solo estamento del Estado. Yo creo que el sistema que está es correcto, que hay que modificarlo, que hay que mejorarlo, que hay que agregarles los aspectos que el tiempo requiere y que la misma experiencia ya vivida por nosotros en este año que va a cumplirse, nos indica. Estoy perfectamente de acuerdo. Maldonado, lo que pasa es que hay una confusión. Incluso la Procuraduría incurrió un error y lo corrigió a tiempo, a los Tres Patines, el que mete la pata y la saca pronto o queda bien, porque realmente lo que se está aplicando como multa es lo que dice de manera muy difusa la Ley General de Salud, que cuando exista una ordenanza o resolución en mitad de una situación como esta, de una pandemia, de una epidemia, quien viole las disposiciones sanitarias será multado entre 1 y 10 salarios. Entonces la Procuraduría cogió la Ley General de Tránsito y puso una escala de multa, pero lo que se está aplicando es, y ahí que está la discusión entre los juristas, recomiendo que se lean a Vinicito Castillo en el listín, que él analiza esto y pide una ley. Lo que se está aplicando es lo que dice la Ley General de Salud, que es una cosa difusa, de 1 a 10 salarios al que viole la disposición. Y como hay una resolución que establece toda esta medida, pero ni modo. ¿Tú estás de acuerdo entonces a que existan restricciones? Porque no entendí bien, la Fuerza del Pueblo, liderada por Leonel, pidió en un momento libre tránsito, o sea que se limiten los negocios, pero que haya libre tránsito, o sea que no exista toque de queda para la gente. ¿Cómo es el asunto de la Fuerza del Pueblo y el toque de queda? No, nosotros hemos estado planteando desde el primer momento, inclusive lo planteamos desde el gobierno anterior, un aspecto que se da en muchos países donde inclusive está el toque de queda. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Perfectamente el gobierno está haciendo lo correcto desde el punto de vista de evitar la aglomeración. El contagio no llega por el aire, todavía no se ha comprobado
que sea así. El contagio es fruto del acercamiento de la gente. ¿Sí? El contagio viene cuando tú hablas, tú estornudas, tú toses, expulsa el virus y el virus penetra en el que te quede más cerca. Entonces, lo que el gobierno hace cuando evita, al cerrar los restaurantes, evita la aglomeración, evita el contagio pues, de forma personal. Ahora, nosotros hemos dicho, vamos a seguir con la prohibición en los restaurantes, en los bares, en los gimnasios. Vamos a prohibir de la forma que el gobierno y con los instrumentos de represión que el gobierno tiene en su mano, que la gente se aglomere en los espacios públicos. Pero no impidamos que la gente transite en su vehículo de un lugar a otro, porque el contagio no anda en el vehículo de un ciudadano. Si yo estoy en Samaná y yo estoy en mi casa, donde mi hermano, donde mi familia, y yo decido irme para mi casa a las 12 de la noche, ¿a quién yo pongo en peligro cuando vengo en mi vehículo y llego a mi casa? Entonces, lo que nosotros hemos pedido es que se siga manteniendo la represión del Estado para el manejo de los establecimientos públicos, pero que se permita que el ciudadano pueda comunicarse, ponga en el día, durante no hay toque de queda. ¿Qué hago yo? Bueno, si no hay toque de queda, no me impide trabajar. Yo trabajo guardando el distanciamiento y guardando los protocolos de rigor. Pero yo visito a mi hermana guardando el protocolo de rigor. Yo visito a mis hijos guardando el protocolo de rigor. Pero si yo quiero salir después del toque de queda a visitar a un familiar por alguna razón, o a llevarle un medicamento, o a hacer cualquier tipo de contacto familiar, eso no debe ser prohibido. Pero nosotros advertimos como partido político que eso podía inclusive traer un problema posterior de índole hasta de sangre. Ya lo vimos. No vimos cómo mataron 2 policías en un intercambio todavía no bien aclarado a un coronel porque supuestamente le estaba en horario transitando en su vehículo y le cayeron atrás, y eso originó una discusión que terminó en una muerte. Y van a seguir, desgraciadamente, sucediendo muertes, porque la gente, de una u otra manera, se va a seguir trabajando. En pocas palabras, ¿ustedes están de acuerdo que se deje circular libremente a la gente? Con los toques de queda en el horario como el gobierno lo está haciendo. Para los negocios. Para los espacios públicos. Además, la policía, en vez de estar con el ejército en los puentes y el ejército dominicano con arma larga, acechando a la gente si vienen en un carro, que vayan a verificar qué establecimiento público está abierto, qué restaurante, qué bar, y si está abierto, pues que entonces se aplique la acción de la fuerza pública y lo cierren. Pero no a un ciudadano que ande en su carro y cuando va y pasa una esquina apuntarlo. Yo creo que eso no beneficia en nada al protocolo de protección que requiere el ciudadano para combatir el COVID. Maldonado, pero ustedes han aprobado, digamos que sin extender la arruga, como dice Catherine, cada solicitud de extensión del estado de emergencia, no han puesto objeciones, no han puesto condiciones. La última que se aprobó ahora, a inicios de enero, se aprobó sin que nadie de la oposición levantara la mano. ¿Por qué no se plantean este tipo de medidas o se le ponen como condición al gobierno para aprobarle nuevos estados de emergencia? No, Yulisa, nosotros durante todo este tiempo, en cada una de las aprobaciones que se han dado para el estado de emergencia que ha solicitado el gobierno, hemos hecho este mismo discurso que yo estoy planteando acá. Pero levantan la mano para aprobarlo, sin que eso sea tomado en cuenta. Ciertamente estamos de acuerdo que la represión, que el toque de queda debe materializarse. Estamos de acuerdo que el gobierno ha utilizado correctamente los protocolos que tienen que ver con impedir que los negocios estén abiertos y en aglomeración en los espacios públicos. En eso nosotros estamos de acuerdo con el gobierno. Pero el libre tránsito en vehículos... Pero el libre tránsito de vehículos siempre ha sido una solicitud. Es más, debo decirte que ciertamente el presidente Luis Abinader no ha escuchado en cierta medida, porque aquí no se aplicaba el libre tránsito. Ha sido en los últimos 2 meses que el gobierno decidió tener el toque de queda, pero agregarle después del toque de queda 2 o 3 horas
de libre tránsito. Y eso fue fruto de la solicitud que nosotros le hiciéramos. Y lo vemos como correcto. Eso está bien hecho. Ahora, entendemos que eso no puede quedarse única y simplemente en el aspecto de un simple aumento de una hora del libre tránsito, sino que se debe permitir el libre tránsito abierto permanente y mantener el toque de queda, es decir, mantener los negocios, los establecimientos públicos y todos aquellos establecimientos que el gobierno entienda y la sociedad entienda que hay que cerrar. Bueno, pues cerrémoslo, pero que no impidamos que el tránsito vehicular se elimine. Pero aclárame, el peatonal no, o también, ¿cómo es el asunto? No, es que el peatonal crea contagio. Pues si nos juntamos todos caminando. Lo de ustedes es el vehicular. El vehicular, porque es que cuando yo voy en mi vehículo, no, está claro. Yo no contagio a nadie. Era para aclarar. Hablemos, diputado, sobre algunos proyectos de ley que se han quedado en la Cámara y que nos gustaría tener su opinión. Proyectos de ley o iniciativas. Recordemos hace algunos meses, o tal vez hace un par de meses, la protesta que se desarrolló al frente de la Cámara, encabezada por el diputado Botello. Se dijo que se instalaría una comisión que revisaría la situación disciplinaria de ese diputado, eso se quedó allí. También hay 3 diputados, 3 escaños que están por definirse. Eso fue un trabajo que se hizo recientemente en el periódico Diario Libre. Y el asunto de las exoneraciones, que se mantiene, aunque no se ha hablado más de eso en la Cámara de Diputados, el asunto del llamado cofrecito. Su opinión sobre estos 3 particulares. En lo que tiene que ver con el tema de los proyectos de importancia que usted bien señala, que aún están en el Congreso, debo reconocer que el presidente Alfredo Pacheco, evidentemente, desde que asumió la presidencia de la Cámara de Diputados, vino con ánimo de que todos esos proyectos de importancia para el país y que tienen muchos años en el Congreso Nacional, proyectos, por ejemplo, como la Ley de Agua, el proyecto, por ejemplo, del Código Penal y otros proyectos que no habían sido todavía removidos durante este periodo, bueno, pues ya están en comisión y puedo decirle que están no solamente en comisión, sino que están muy avanzados, como por ejemplo podemos ver también el caso del proyecto del matrimonio infantil, sí, que también es un proyecto que nosotros muchas veces lo habíamos discutido, pero no habíamos podido lograr que se aprobara tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y a su vez también el Poder Ejecutivo lo promulgara. El caso es que hay un espíritu, hay un ambiente positivo por parte de las nuevas autoridades que dirigen la Cámara de Diputados y del Congreso en sentido general para darle salida a ese proyecto. El mismo Código Penal, que es el proyecto, diríamos, todos son de mucha importancia, pero ese particularmente yo le veo mucha importancia, está en un buen pie. Ya el presidente inclusive se refirió a ese tema recientemente, por lo que vemos posibilidades de que en los próximos días se apruebe. Pero yo le hice referencia a 3 que no se han abordado nuevamente. Me refiero a la sanción al diputado Pedro Botello, a lo que ha ocurrido con las exoneraciones, si las van a mantener o no las van a mantener. Me refiero al llamado cofrecito. Déjeme terminar, por favor. Y el tercer punto en particular es el asunto de la sustitución de diputados que ahora tienen función pública. En el caso de la sustitución de diputados ya fueron sustituidos. Sí. Ya fueron sustituidos. Esa parte ya fue abordado por la Cámara de Diputados y concluido. En el Falta caso uno, que tiene que... Sí. Falta uno, sí. el de una que falleció y que debe ser sustituida. Sus familiares están reclamando. Sí. Única exclusivamente Valverde. Pero ese es un tema que tiene que ver más inclusive con un aspecto político del partido que lo postula, que es el Partido Revolucionario Moderno. Y tiene que presentar la terna. Si no presenta la terna, tenemos que esperar que el partido presente la terna. Han dicho que lo harán en los próximos días. Eso es un tema político. Pero, vuelvo y repito, el caso que tiene que ver con Botello y la estación de Botello no es un proyecto. Recuérdese que eso es una sanción administrativa a nivel de la Cámara, eso está en la comisión, están todavía estudiando, no han presentado el informe. Recordemos que durante este periodo es un poco lento el manejo de la Cámara por los problemas no solamente del COVID, la Cámara está sesionando ahora muy poco, por el tema del COVID y también por el tema que tiene que ver navideño. De manera que vamos avanzando. Creo que no me faltó ni una, pero el 30% este día de Botello, ¿verdad? El tema de Botello, la Cámara de Diputados ya lo aprobó. Recuerde que la Cámara de Diputados ya sancionó ese proyecto y ese proyecto está en el Senado. Depende del Senado su aprobación o rechazo en este momento.
El cofrecito, ¿cómo es? El cofrecito es que, en el caso particular de la Cámara de Diputados, yo he reiteradas veces es planteado, no existe en la Cámara de Diputados, no existe el cofrecito. Lo he dicho, pero de frente desde hace mucho tiempo. El Fondo de Ayuda Social. No existe en la Cámara de Diputados. Los diputados ¿Ustedes no reciben las ayudas directas? No, los diputados no reciben ninguna ayuda de la Cámara de Diputados, directa ni indirectamente, para el tema de las ayudas sociales. El diputado no tiene acceso a esos fondos. Eso lo resolvió Abel Martínez de manera elegante. Y eso llega por otra vía. Maldonado. No la conozco, Nelson. Ay. Sabía, debería decírmelo para yo reclamarlo. Te voy a decir. Se habla de una alianza tácita de la Fuerza del Pueblo y el PRM. Hay muchos ejemplos que podían ponerse que la Fuerza del Pueblo ha salido favorecida. Recuérdame cómo votaron ustedes para que no fuera a comisión el proyecto de presupuesto para este año. Para muchos sectores eso resultó insólito. Ese presupuesto va a una comisión y casi siempre bicameral, pero ahora se impuso una mayoría y en el Senado también eso fue aplastante. ¿Se dio alguna alianza de la Fuerza del Pueblo y el PRM cuando se discutió que no fuera a comisión el proyecto de presupuesto general del Estado para 2021? Hay un error en tu pregunta, Nelson. Vamos a ver. Porque es que el presupuesto fue a comisión. Bueno, yo particularmente era miembro de esa comisión. Sí, y no solamente que fue a comisión, sino que la comisión... La bilateral. Sí, una comisión bicameral, compuesta por senadores. Perdón. Sí, señor. ¿Y qué pasó ahí? No, se estudió el presupuesto. No solamente se estudió, fue en el seno. Espérate, ¿fue a comisión bicameral ese presupuesto? Claro. ¿El presupuesto general del Estado? Claro que sí. Y no solamente... Yo estoy medio desubicado, pero está bien. No es así, tú te ubicabas. Son lazos que nos dan a todo. No, una de las quejas es que no fue a comisión bicameral, pero ni modo, si fue, me excuso ante los televidentes, pero no solamente fue, pero me voy a permitir revisar. Te voy a recordar que recuérdate que durante el proceso de conocimiento del presupuesto, el gobierno mandó varios impuestos, como el caso de la cobra con la tarjeta de internet, por cobro por internet, el impuesto de... Es decir, el gobierno mandó muchos puntos que durante el trabajo de la comisión fueron analizados. Recibimos al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, recibimos al director de presupuesto, recibimos a todos los funcionarios, recibimos. Y durante un lapso casi de 2 meses estuvimos discutiendo el presupuesto. Sí, tiene razón, ya. Sí, y finalmente la asistencia de Catherine me enseñó alguien que existió ahí. Sí, Parece que hubo una discusión en el momento que no se pensaba enviar, pero ya eso es agua pasada. Sí. Maldonado, ya casi estamos terminando. La Junta ha pedido opiniones sobre quién va a ser mayoritario. Está de más preguntarle la opinión de ustedes, pero mucha gente cree que va a ser un clavo pasado eso en la Junta. Bueno, tiene que ser un clavo pasado. Si vamos a trabajar y vamos a actuar... No, lo dice porque Ramón Jaque pasó. Es que si vamos a aplicar la ley, tiene que ser un clavo pasado. ¿Cómo no puede ser un clavo pasado? Si no fuera la correcta interpretación de la ley. ¿Qué dice la ley? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que este proceso electoral tuvo necesariamente que ceñirse y reglamentarse en función de 2 leyes. Primero, la ley de partidos políticos y segundo, la ley electoral. Ambas leyes aprobadas en el año 2018. Dicho sea de paso, una de ellas, la ley de partidos políticos, fue en mi gestión, cuando fuimos nosotros presidentes de la Cámara de Diputados, que se aprobó. ¿Y qué dice esa ley? Esa ley dice sencillamente que el presupuesto de los partidos políticos, la cantidad que van a recibir los partidos políticos, tiene que ver con los votos alcanzados en el último proceso electoral realizado. Es así que dice la ley. No da motivo ni razón a especulación ni a interpretación. Y entonces vemos, y cuando vemos cuál es el último proceso electoral que se ha realizado en República Dominicana, es el proceso electoral para elegir al presidente de la República y los senadores y diputados.
Esa sumatoria de esos dos niveles de elección que tuvo República Dominicana en julio del año pasado, le da a la Fuerza del Pueblo 5.60. Y la ley establece que para usted ser partido mayoritario y poder distribuir los fondos en igual cantidad, requiere solamente del 5%. De manera que como la ley no es interpretativa, sino expresativa, la ley establece claro, no dice los procesos electorales pasados, no, dice el último proceso electoral. De manera que sabemos que la Junta Central Electoral va a aplicar la ley y es lo único que nosotros estamos pidiendo y solicitando. Maldonado, gracias. Un placer, Eunice, estar con ustedes. Despierta con CBN, será hasta otro día. Ustedes son el programa estrella, Diputado Rubén Maldonado, de la Fuerza del Pueblo.